Hay un escritor español, intelectual, filósofo, que tiene toda mi admiración y al cual he seguido acuciosamente en sus libros, artículos y videos desde hace muchos años. Se llama Juan Manuel de Prada. Y como sé que muy poca gente lee, pues voy a darme el lujo de leer y comentar su video sobre fornicar con los reyes de la tierra. Formidable aportación de tipo crítico para que hagamos de nuestra iglesia una madre más congruente, más acogedora y que nos lleve al cielo. Dice Juan Manuel de Prada: durante los últimos meses hemos leído noticias estremecedoras, protagonizadas por sacerdotes entregados a formas de vida abyectas. Hemos leído que un canónigo octogenario de Valencia, España, había sido estrangulado por un rapero, seguramente como un crimen de carácter sexual. Hemos leído que un cura de Vélez, Málaga, utilizaba el confesionario para seducir a sus feligresas, a quienes luego drogaba y sometía a salacidades furtivas, o sea, a atrocidades sexuales ocultas. Hemos leído que otro cura asturiano había pagado casi 100,000 euros a un extorsionador que lo amedrentaba, que lo amenazaba con divulgar fotos o videos sórdidos. Hemos leído, en fin, que otro cura más en Extremadura vendía junto a su pareja sentimental pastillas de Viagra y otras sustancias estimulantes. Leyendo tan tremebundas noticias, uno añora a aquellos curas como mi tío, virtuosísimo, autoritario, pero virtuosísimo y sabio, ¿sí?, don Juan Bosco Carranza Chávez, de gratísima memoria. Uno añora a aquellos curas rijosos de las sátiras anticlericales decimonónicas, que vivían abarraganados o frecuentaban a las mozas del partido, porque aquellos curas antaños satirizados, uno descubría al hombre sanamente constituido que cae en la tentación de la carne, cosa que mi tío nunca cayó, y se lanzaba contra ellos de manera furibunda. Pero en los clérigos de las noticias actuales, referidas hace unos cuantos segundos, uno descubre conductas gravemente desordenadas y perversas, y hombres profundamente enfermos, o perversos, o locos, o desquiciados, o ignorantes, o débiles, o todo eso junto en un satánico cóctel. Ocurre que cuando la iglesia deja de ser una flecha que sube, ansiosa de Dios, se convierte en una flecha que baja, codiciosa del barro. No se nos escapa, por supuesto, que los medios de cretinización, de comunicación de masas, gustan de osar en las podredumbres, reales o ficticias, osar de cegar las podredumbres reales o ficticias del clero, con regodeo en los detalles más escabrosos. Tampoco se nos escapa que a la vez que propagan a los cuatro vientos las abyecciones de tal o cual cura que equivocó su misión, ocultan los desvelos de miles de curas abnegados y fieles a su vocación, que calcinan su vida por salvar las almas que les han sido encomendadas. Pero aunque 4 golondrinas no hagan verano, debemos aceptar que los casos espigados en la prensa en los últimos meses y años, a los que me refería más arriba, revelan una gangrena profunda, cuya causa no es desde luego el celibato que la Iglesia impone a los curas, pues un cura incapaz de guardar su castidad alivia su calentura con una feligresa complaciente o una moza del partido. Los curas arriba mencionados
son personas gravemente enfermas, y su enfermedad a la postre es la misma que padece la Iglesia hoy en día, y sobre todo en mi patria mexicana: la mundanidad. Con excepción de personas maravillosas como el obispo Castro y Castro y 2 que 3 más por ahí. Don Leonardo Castellani, el gran escritor intelectual argentino, mi autor favorito novelístico, cuando prueba la exégesis del episodio de las 3 tentaciones que sufre Jesús en el desierto, afirma que representa la tentación de ascender a la mundanidad que la Iglesia constantemente sufre. La primera tentación, plenamente humana, invita a la Iglesia a proveerse de bienes materiales. La segunda tentación la invita a desvirtuarse mediante el aseglaramiento o amundanamiento de la actividad religiosa. La tercera tentación, que es plenamente diabólica, le propone someterse a las leyes del mundo y allanarse por completo a sus costumbres. En un discurso pronunciado el 23 de noviembre de 1973, Su Santidad Pablo VI reconocía tristemente que la apertura al mundo que la Iglesia había aprobado había sido una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia, que le arrebataba la belleza de ser fuerza de oposición y anulaba en toda ella en toda especificidad de lucha por el bien. Tal vez hemos sido demasiado débiles, dijo el Papa, e imprudentes. Reconocía Pablo VI compungido y contrito. Han pasado desde entonces 50 años, y la brecha de la mundanidad ha abierto ya por entonces en las murallas de la Iglesia, y no ha hecho esta brecha más que agigantarse. Más o menos por las mismas fechas en las que Pablo VI pronunciaba el discurso mencionado, un portentoso escritor español, hoy expulsado a las tinieblas por los mundanos, José María Pemán, advertía desde las páginas de su periódico que una iglesia con interpretaciones sexuales de la pureza o el celibato y charlas de sacristía de tipo volteriano, sí, de Voltaire, aquel que decía antes de su conversión écrasez l'infâme, la iglesia, estaría por completo acabada. Y en efecto, una iglesia que se allana al mundo pierde su valor constitutivo, que no es otro sino ser bandera enfrentada o signo de contradicción, según como decíamos traducir las palabras del anciano Simeón, o bien piedra de choque y roca para estrellarse, como más expeditivamente lo señala San Pedro. Una iglesia que se convierte en bandera de todas las causas mundanas, de la homosexualidad, del cambio climático, en arenisca desmigajada que acepta todos los usos y costumbres mundanos, además de llenarse de polvos que acaban inevitablemente convertidos en lodazal, como prueban las noticias de curas descarriados que referíamos más arriba, no le interesa absolutamente a nadie, y menos a mí, ni a mis seguidores, salvo a los enemigos que desean perderla y se relamen con sus purulencias. Sus ministros se entregan a los satanes más bajos y termina por parecer una secta cristiana más en el supermercado del sincretismo religioso. Una iglesia al gusto del consumidor que bendice lo que el mundo bendice y execra lo que el mundo execra, se convierte en una fantochada ridícula y acaba albergando dentro de sí todas las podredumbres imaginables. A esta iglesia entregada a los poderes de este mundo, que fornica con los reyes de la tierra y se embriaga a las gentes con el vino de su inmoralidad, el Apocalipsis le reserva un apelativo muy poco benigno. Tal vez cuando Pablo VI detectó, algo tardíamente, que el humo de Satanás se había entrado por una rendija a la Iglesia y que la invasión del pensamiento mundano en el seno de la Iglesia podía aún decirse que había sucumbido a la tentación por debilidad e imprudencia. A estas alturas, constatados los frutos podridos de tal invasión, denota más bien dolo y premeditación y perseverancia intencional en el error.